A ver, ok. Muy buenas tardes a todos. Soy Carlos Sprick, tesorero de la Fundación Venezuela Esequiba, y estamos aquí con Marcelo Céspedes, que es un profesor de universidad que nos viene a dar una presentación sobre la Corte Internacional de Justicia. Marcelo Céspedes es abogado, profesor, da clases de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Además, ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Nueva York y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en la Corte Internacional de Justicia. También ha realizado una especialización en Derecho Internacional Penal. Asimismo, ha publicado artículos y capítulos de libros relacionados al derecho internacional y ha sido invitado como visiting professor en varias ocasiones por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador. Actualmente se encuentra doctorando en Derecho Internacional en la Universidad Católica Argentina. Su presentación va a constar de entre 20 y 30 minutos y seguidamente abriremos un espacio de 10 minutos para preguntas de parte de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Y Marcelo, ya puedes comenzar. Muchas gracias. Ahí está, ahora sí. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muy amable a la Fundación por haberme invitado, por haberme dado esta oportunidad, y muchas gracias también a Elizabeth, con quien contactó conmigo, así que es un honor poder hablar ante ustedes. El tema por el cual me convocaron para conversarles tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia. Como antes le mencioné a Carlos hace un ratito, voy a intentar hacerlo lo más breve posible, de dar un pantallazo general de lo que es la Corte Internacional de Justicia, de la importancia que tiene para el derecho internacional, y al final voy a dar algunos, a modo de conclusión, algunos lineamientos de la relevancia y el aporte que hace la misma a la paz y seguridad internacional. Asimismo, también me enfocaré en la mitad de la presentación en lo que yo pensé o imaginé que podía ser de mayor interés para la Fundación y para Venezuela, que tiene que ver con la cuestión de la aceptación y jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Bien, voy a compartir una presentación. Carlos, creo que usted me tiene que habilitar la función para compartir pantalla, para poder compartirles un PowerPoint. Sí, déjame un Sí, no. momento. Multiple participants. Ok, Ahí está. listo. Gracias. De nada. Bueno, como les comentaba, el tema es Corte Internacional de Justicia. Primero me pareció interesante poder mencionarles un poco por qué se creó, por qué es tan importante que haya un tribunal internacional a nivel mundial que resuelva las controversias entre estados. Sabemos que uno de los objetivos más importantes que tiene la comunidad internacional es la paz y la seguridad. Tal es así que esto se encuentra consagrado en la Carta de las Naciones Unidas en varias oportunidades. Se encuentra dentro de los propósitos, uno de los propósitos, es decir, de los objetivos que tiene la Organización de las Naciones Unidas, es que todos los miembros deberán resolver sus controversias internacionales pacíficamente. Además, también esto está mencionado como un principio de la comunidad internacional, cuando se menciona que la solución pacífica de controversias es un principio que rige a toda la humanidad. Así también, el artículo 33 de la Carta de la ONU habla o menciona ciertos medios de arreglo pacífico de controversias. Dentro de estos medios de arreglo pacífico menciona a la negociación, la investigación, mediación, conciliación, arbitraje
y arreglo judicial. Dentro de lo que sería el arreglo judicial es que se habría creado la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver, o voy a mencionar brevemente, porque esto es un tema aparte para comentar, que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas no obliga a los estados a adoptar alguno de estos mecanismos. Lo que hace la Carta de las Naciones Unidas es obligar, entre comillas lo digo, pero sí sugerir a los estados a que arreglen pacíficamente las controversias que puedan llegar a tener. Luego, es de libertad de cada estado adoptar uno u otro mecanismo. Es así que, con la creación de la ONU, se crea la Corte Internacional de Justicia. En la presentación van a ver que en algunos lugares lo van a ver abreviado como CIJ o la Corte. Ahora bien, otro punto a tener en cuenta es que la Corte es el órgano judicial principal que tiene la ONU. Tal es así que el estatuto de la Corte forma parte también de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a adentrar un poquito más en detalle a medida que vayamos avanzando con respecto a la aceptación de la Corte. Es decir, cuando un país ingresa a la ONU y firma la Carta de la ONU, que la Carta de la ONU es un tratado internacional, también está aceptando y firmando la Carta o el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver un poco cómo es que surge esto de la Corte Internacional. Antes de la Segunda Guerra Mundial, y al finalizar la Primera Guerra Mundial, se había creado una organización internacional que tenía como propósito evitar una nueva conflagración de características similares o de magnitud como la había tenido, como fue la Primera Guerra Mundial. Para ello es que se creó la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es el antecedente más inmediato que tuvo la ONU. La Sociedad de Naciones había creado una corte que se llamaba Corte Permanente de Justicia Internacional. Esta misma no formaba parte, es decir, no era un órgano de la Sociedad de Naciones, era una corte que estaba separada de la Sociedad de Naciones. A pesar de eso, tuvo cierta importancia porque resolvió varios casos y dio varias opiniones consultivas a lo largo de su vigencia, que fue entre 1922 y 1946. Dictó 29 sentencias y 27 opiniones consultivas en ese corto periodo de tiempo. Luego, en 1945, con el origen de la ONU, se crea la Corte Internacional de Justicia, la cual comienza sus funciones el mismo día en que se disuelve la Corte Permanente de Justicia Internacional. Estos son aspectos que ya hemos mencionado anteriormente. Es importante también destacar que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción sobre cualquier materia o cualquier controversia que los estados le sometan, con excepción de la jurisdicción penal. La jurisdicción penal no entra dentro de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ya que la jurisdicción penal queda reservada para la jurisdicción de cada país y o para organismos jurisdiccionales regionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos o mecanismos universales como la Corte Penal Internacional. Pero nosotros nos vamos a enfocar no en la jurisdicción penal. Ahora un breve repaso de los puntos importantes que tiene esta Corte, es decir, cómo está compuesta, dónde tiene su sede, etc. La misma, como dijimos, su estatuto forma parte de la misma Carta de la ONU o Carta de San Francisco. Es así que se crea en 1945 a pesar de que comenzó a funcionar el 18 de abril de 1946. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, que allí ven una foto. El Palacio de la Paz, además, alberga la sede de la Corte Permanente de Arbitraje. También alberga la sede de la Fundación Carnegie y también de la Academia de Derecho Internacional. Además de eso, dentro de la sede está la biblioteca
del Palacio de la Paz, que es una de las que tiene la mayor cantidad de bibliografía sobre derecho internacional. La misma está en la capital administrativa de los Países Bajos, y la misma ha sido sede de la Corte Permanente de Justicia Internacional, es decir, allí funcionaba la antigua Corte. Está compuesta por 15 magistrados, por 15 jueces. Los mismos duran 9 años en su cargo y se renuevan 3 jueces cada 3 años. Los mismos pueden ser reelegidos indefinidamente. ¿Cómo se eligen estos 15 jueces? Bueno, son elegidos en votaciones simultáneas y separadas por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad. No es considerada una cuestión sustantiva o importante, por lo tanto, no se requiere el voto afirmativo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es decir, que un juez, para ser elegido, debe haber sido o debe haber obtenido una mayoría por ambos órganos de las Naciones Unidas. Su funcionamiento está regulado por el Estatuto, el cual forma parte de la Carta de la ONU, y también por el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia. El reglamento es dictado por la misma Corte Internacional, allí donde establece las cuestiones procesales que tiene el funcionamiento ante la Corte. Es importante aquí mencionar que, a diferencia de los otros medios o métodos de solución pacífica de controversias, como la negociación, como los buenos oficios, como la conciliación, la Corte tiene un procedimiento regulado, un procedimiento es un procedimiento donde la libertad de las partes, métodos como por ejemplo el arbitraje. En el arbitraje, las mismas partes de un litigio pueden elegir a los árbitros y pueden hasta elegir el procedimiento o el derecho a aplicar. En cambio, la Corte Internacional de Justicia da cierta seguridad y garantía porque su procedimiento o su proceso ya se encuentra preestablecido, en donde se determina qué derecho se va a aplicar en una controversia que le lleguen a los jueces. Ahora, ¿con qué criterios se eligen a estos 15 jueces? Vamos a ver que no es que se eligen libremente. Como primera medida, no puede haber 2 jueces nacionales de un mismo país. Además, dentro de esos 15 jueces deben estar representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. Es así que, en todo momento, en la Corte va a haber 3 miembros de África, 2 de América Latina y el Caribe, 3 miembros de Asia, 2 de Europa Oriental y 5 de Europa Occidental y otros estados. Esta cuestión de otros estados se agregó porque, si no, lo que es Oceanía o Australia y Nueva Zelanda y Canadá no podrían nunca estar representados. Es así que en Europa Occidental se agregó otros estados. También es importante destacar que, a pesar de que el Estatuto de la Corte no lo mencione, es un pacto de caballeros. Esto quiere decir que desde que la Corte se ha creado hasta la actualidad, siempre debe haber 5 jueces que pertenezcan a los países o a los estados permanentes del Consejo de Seguridad. Es decir, en la Corte siempre va a haber un juez de Estados Unidos, uno del Reino Unido, uno de China, uno de Francia y uno de Rusia. ¿Ah? A pesar de que el estatuto no lo diga, pero siempre hay un juez de estos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Bien, vamos a pasar ahora a ver qué competencia tiene la Corte Internacional de Justicia. Voy a avanzar un poco más rápido porque estoy viendo el tiempo. La Corte tiene 2 tipos de competencias. Tiene una competencia contenciosa y una competencia consultiva. La competencia contenciosa tiene que ver con el juicio, propiamente dicho, es decir, con el arreglo de controversias entre estados. Y finaliza a través de una sentencia. La competencia consultiva tiene que ver con que órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas pueden hacerle consultas a la Corte sobre alguna cuestión jurídica. La competencia consultiva o la opinión consultiva no es obligatoria, pero sí tiene un gran peso moral
y un gran peso jurídico en la comunidad internacional, a pesar de que no es obligatoria. Pero la sentencia de la Corte sí es obligatoria. Vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿cómo es el acceso ante la Corte Internacional de Justicia? Hay que distinguir aquí dos cuestiones importantes. Una cuestión es el acceso a la Corte y otra cuestión es la jurisdicción de la Corte. Los países, al formar parte de la ONU, han accedido a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, todos los estados parte del estatuto tienen acceso a la Corte, lo que equivale a ser un estado miembro de la ONU. Pero esto no quiere decir que la Corte tenga jurisdicción para resolver controversias internacionales sobre un asunto. Recordemos que la comunidad internacional se encuentra limitada por la soberanía estatal. No existe órganos como en un estado donde hay un poder ejecutivo, judicial y legislativo que obliga a los estados. Aquí los estados tienen soberanía y tienen libertad. Por lo tanto, la jurisdicción de la Corte no es obligatoria. Vamos a ver que la jurisdicción está basada en el consentimiento de los estados. Ahora vamos a ver en detenimiento de esto. ¿Quiénes tienen legitimidad? Es decir, ¿quién puede demandar y quién puede ser demandado ante la Corte? Solamente los países, solamente los estados. Ahora bien, tenemos un primer requisito, solamente estados. El segundo requisito es que hay que haber aceptado el Estatuto de la Corte, lo cual también se hace al firmar o formar parte de la ONU. Ratificar el Estatuto de la Corte no implica aceptar la jurisdicción de la Corte. El acceso a la Corte Internacional de Justicia no es lo mismo que aceptar jurisdicción. Lo primero que hay que hacer es preguntarse, ¿un Estado es miembro de la ONU? Si la respuesta es sí, entonces el Estado tiene acceso a la Corte. Si la respuesta es no, hay que preguntarse, ¿el Estado es parte del Estatuto de la Corte? Si la respuesta es sí, el Estado tiene acceso a la Corte. Si la respuesta es no, vamos a ver que el Estado hizo una declaración de acuerdo a la Corte. Si la respuesta es que sí, tiene acceso. Si la respuesta es que no, el Estado no tiene acceso a la Corte. En el caso de Venezuela, Venezuela es un Estado miembro de la ONU, por lo tanto sí tiene acceso a la Corte. Pero corresponde hacernos otra pregunta más, y es, ¿quiere el Estado aceptar la jurisdicción de la Corte? Y esta es la pregunta fundamental, para ir concluyendo. ¿Cómo se puede aceptar la jurisdicción? ¿A través de un acuerdo especial? ¿A través de un tratado internacional? ¿O a través de una declaración unilateral del Estado que acepta someterse a la jurisdicción? En caso de duda sobre la competencia, ¿quién es el que resuelve si la Corte es competente o no? Es la misma Corte que va a decidir esto a través de las excepciones preliminares. La Corte Internacional de Justicia, a través de una excepción preliminar, va a decir si tiene jurisdicción o no sobre esos países y sobre esa controversia internacional. Ahora bien, ¿qué pasa si un Estado no comparece ante la Corte? Porque podemos decir que la Corte dice, sí, tengo jurisdicción, pero el Estado dice, yo igual no la reconozco. Bien, el proceso va a continuar en su ausencia. Esto no quiere decir que se va a tener como cierto lo puesto por el demandado. El Estado sigue siendo parte y va a estar obligado a la sentencia de la Corte, pero la Corte va a garantizar que la demanda esté conforme a derecho. No es que se va a tener por cierto todo lo que el Estado demandante diga. Esto es importante tener en cuenta. El proceso continúa y va a obligar la sentencia al Estado que no se presentó. ¿Cómo es esa sentencia? Esa sentencia tiene el carácter de obligatoria y es final e inapelable. La sentencia de la Corte es inapelable y es obligatoria. ¿Qué sucede si un país no cumple con la sentencia de la Corte? Bueno, eso puede ser entendido como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Por lo tanto, competiría al Consejo de Seguridad de la ONU resolver la cuestión. Y ahí puede emitir distintas medidas, desde un bloqueo económico hasta una intervención armada, como última medida. Ahora bien, Carlos, si me queda tiempo, termino. Si no, lo cortamos aquí.
Bueno, nos queda apenas un poco más de 1 minuto y medio, entonces creo Bien, que mejor. ¿Ah? lo corto con estas cuestiones nomás. ¿Por qué es atractivo una Corte Internacional de Justicia? Primero, puede considerar cualquier tipo de controversia entre estados. Segundo, ayuda a resolver pacíficamente una controversia. Y esto es muy importante, que Argentina lo utilizó en la presidencia de Néstor Kirchner. Es una opción para salir pacíficamente de un impasse diplomático. Nosotros hemos tenido un problema con Uruguay por el caso de las papeleras, y Argentina siempre había tenido una relación amistosa con Uruguay históricamente. El presidente argentino Néstor Kirchner en aquel momento tuvo un problema político argentino. ¿Por qué? O quedaba mal con el pueblo argentino o quedaba mal con el vecino país Uruguay. Entonces decidió someter el caso ante la Corte Internacional de Justicia, y luego esto le permitió a él salir pacíficamente del problema, porque dijo, bueno, la Corte me ha obligado, o la Corte me dice que yo tengo que tomar esta decisión. Es decir, él, el peso político o el costo político no lo sufrió. Esto es algo a tener en cuenta, muy importante. Bueno, creo que lo terminó acá. Ya era la filmina final. Fui bastante rápido, pero creo que un pantallazo general tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, para ya ir, lo que vamos a hacer todos es